Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Hoy poseídos por la Luna. Te vamos a hablar en este video sobre cómo interpretar en otro nivel, con nueva información, la Luna, la posición de la Luna en la carta natal. Estamos acá con otro de los profesores de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, Máximo. Y hoy te vamos a hablar sobre la Luna en los 12 signos, con esta idea de si estamos poseídos, tomados por la influencia de la Luna. Antes se solía decir, esta persona es un lunático o está en la Luna. ¿Qué quiere decir esto desde la astrología y cómo usar la influencia de la Luna para, como decía Carl Gustav Jung, que un complejo no nos tenga? Él decía, las personas no tienen complejos, sino que los complejos tienen a las personas. ¿Qué sería entonces, en vez de estar poseídos por la Luna, poseer las cualidades creativas de la Luna nosotros? Bien, bueno, cuando hablamos de la Luna nos estamos refiriendo a nuestra vida emocional. Y cuando hablamos de estar poseídos por la Luna, estamos hablando de funcionar en un nivel donde estamos funcionando más mecánicamente. Y eso implica que vamos a expresar el aspecto más negativo, que tiene que ver justamente con los hábitos, con las reacciones mecánicas, con una tendencia más hacia la pasividad, hacia la inercia, pero que no es algo que es inherente a la Luna. Claro, no es que la Luna es mala. Exactamente. No podemos echarle la culpa a la Luna por cómo estamos, sino cómo habría que interpretarlo. Eso a veces genera una confusión. No hay ningún planeta que sea bueno o malo en ese sentido, todos son arquetipos que tienen una energía que en sí es perfecta, sino que depende de la persona, somos como antenas receptoras, ¿no? En ese sentido. Nuestra capacidad entonces de expresar, de retransmitir la señal emitida por la Luna, ¿no? La influencia, la energía que recibimos. Y en este sentido, que vos hablabas de las emociones, vamos a estudiar y a contar bien más técnicamente qué es una emoción, ¿no? ¿Qué son las emociones y por qué es tan importante entonces la posición de la Luna en nuestra carta natal? Emoción quiere decir con movimiento. Entonces la Luna nos da un indicador esencial acerca de cómo es el movimiento psicológico de una persona, de un individuo. Y esto tiene que ver con concretamente el movimiento de la Luna como satélite de la Tierra, ¿no? Exactamente, es algo que en general no se sabe y por eso vamos hoy a aprovechar para profundizar en este aspecto más técnico del funcionamiento de la Luna. Para eso vamos a poner ahora en pantalla un video donde vemos el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Claro, en general cuando hablamos de los planetas en la astrología, ¿no? Y los vemos en su interpretación en la carta natal, si te nombramos la Luna, ¿qué se viene a tu mente? La imagen como teníamos recién, ¿no? Como vemos acá, la de la forma física de la Luna, el cuerpo físico, ya sea, imaginamos una luna llena o una luna en cuarto creciente, ¿no? Pero nos imaginamos lo que vemos de la Luna, que es su cuerpo físico. Ahora, cuando estudiamos la influencia, cuando estudiamos la Luna en nuestra carta natal, ¿qué estamos estudiando? Además de conocer su posición en el cielo, si es luna llena, si es luna creciente y demás. Estamos estudiando una forma de energía. Los planetas como arquetipos representan formas de la energía. Son formas de energía y justamente lo que vamos a ver hoy es que la Luna funciona como un condensador de energía, que esto es algo en general que no se sabe, que es nuevo. Implica que la Luna lo que hace concentra la energía de los demás planetas del sistema solar. Para eso vamos a poner otro esquema que para la mayoría probablemente va a ser algo que no se esperaban, ¿no? En un video de astrología, excepto que sean ingenieros o hayan estudiado algo relacionado con electricidad, con electrónica, que es cómo funciona un condensador. ¿Sí? Lo vamos a poner acá en pantalla. Que básicamente lo que hace un condensador, no vamos a hacer un video sobre el funcionamiento del condensador nada más. Aunque la astrología es una ciencia del movimiento de las energías. Completamente. O sea, la astrología hoy la podemos estudiar desde la nueva mecánica cuántica, que explica cómo funcionan las energías en el macrocosmos, en el nivel macrocósmico que vemos de los planetas, en el sistema solar, cómo ese movimiento, cómo esas mismas leyes de movimiento de la energía se repiten en el microcosmos, que es el mundo humano, o lo que sucede en la vida de la Tierra, o lo que sucede en nuestra mente, ¿no? Sí, eso se corresponde justamente con uno de los lemas de las leyes herméticas, que es así como arriba es abajo, así como adentro es afuera. Y eso implica que hoy en día ya modernamente a través de la ciencia se ha comprobado cómo existen, digamos, puede ser análogo, podemos tomar de forma análoga el funcionamiento, por ejemplo, a nivel del átomo,
del mundo subatómico con los neutrones, protones y electrones alrededor, ¿sí?, de este núcleo, y el sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor. Bueno, y reforzando entonces la idea del condensador. ¿Qué es lo que hace un condensador, ¿no? Y comparándolo con la Luna. Bien. Reúne energías. Justamente reúne, concentra energías. Acá voy a poner de nuevo el video donde vemos cómo funciona un condensador, que básicamente concentra cargas de energía positivas y negativas. Y esto es análogo al funcionamiento de la Luna, donde recibe las energías del sistema solar y las va a condensar y a sintetizar, ¿sí?, para que luego se expresen. Tal cual. Vemos entonces en el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que no es solamente el giro que hace en su órbita, sino que está formando un campo de energía. Esto que vemos acá es un circuito del movimiento de la energía astrológica. La Luna forma una especie de filtro, se forma un manto magnético de energía, de protección. Filtra las energías que vienen de los demás planetas, del Sol, de la galaxia, y que llegan a nuestro planeta. La Luna, en su función protectora, en su función maternal, en lo psicológico también, filtran las energías que llegan a nuestro planeta. Por eso es tan importante estas ideas que te estamos contando hoy, ya que estamos en un mes de eclipses. Donde cuando tenemos un eclipse, ya sea de luna nueva, de luna llena, eclipse lunar, eclipse solar, tenemos una alineación particular entre la Tierra, la Luna y el Sol, y en el momento preciso en el que se da esa alineación y por lo que dura el eclipse, esta función de filtro, de manto, de protección de las energías que realiza la Luna, cuando hay un eclipse, esa función queda, podríamos decir, cancelada. Entonces las energías que hay en ese momento ingresan, llegan a la Tierra y a nosotros como antenas receptoras en la Tierra de una forma completamente directa. Por eso es que levantamos la carta de los eclipses para ver qué energías hay en ese momento. No es que esto sea siempre negativo, sino que indica una mayor potencia de energía. Es como que yo tengo un aparato que siempre recibe cierta cantidad de voltaje. Sí, por ejemplo, bueno, acá en Argentina estamos acostumbrados a que la corriente es de 220 volts, ¿no? Y cuando hay un eclipse, ¿cómo sería? Como 2000, en esta época, ¿no? Con las configuraciones astrológicas que hay, como 2000 voltios. Como 2000 voltios, exactamente, ¿no? Entonces, y es importante que el aparato esté preparado para poder recibir toda esa cantidad de energía, ¿no? No es que, de nuevo, no es que esa energía sea negativa. En sí negativa. Depende cómo la procesa y la transforma el receptor. Entonces, ¿cómo preparamos al receptor? ¿No? En este caso, la mente humana. Con conocimiento. ¿no? Con conocimiento. De ahí lo que decíamos, que podemos, a partir de esto, estudiar la posición, por ejemplo, de la Luna en nuestra carta natal, ver cómo expresar las cualidades, en principio del signo, también de la casa y de los aspectos que forme la Luna, para que no se exprese de esta forma de posesión mecánica, donde expresaríamos siempre cualidades automáticas, robóticas en un sentido, podríamos decir, porque si funcionamos poseídos por la Luna, funcionamos llevados, ¿no?, por las mareas del momento, por los condicionamientos del momento, en lugar de poder reaccionar de una forma más consciente, poder dirigir cómo voy a pensar, cómo voy a sentir ante una situación. La Luna es una reacción inmediata, mecánica, ¿no? Por eso hablamos de que funciona a modo de síntesis, pero esa síntesis, que justamente una reacción es una síntesis de una cantidad de impresiones que llegan de lo externo, por el evento que estamos viviendo, pero y también de lo interno. De lo interno. Pensamientos, exactamente, recuerdos, pensamientos, ¿sí? Sensaciones, bueno, eso, sí, en la reacción hay una síntesis, pero esa síntesis depende, ¿no?, de cómo estemos funcionando con la energía de la Luna, si podemos decir que nos estamos adaptando al evento que estamos experimentando o quizás no. Claro, si estamos liberando las cargas necesarias a la situación del momento, o si hacemos una liberación, es decir, una reacción mecánica. ¿Qué quiere decir mecánico? Un mecanismo, es algo que se repite, es como poner en funcionamiento una máquina, está diseñada para repetir siempre lo mismo. Hace lo mismo. ¿Somos mecánicos los seres humanos? Así es. Vemos que sí, repetimos, ¿no? Cada uno en nuestra vida podemos ver cómo ante diferentes situaciones, o lo podemos ver en un ciclo lunar de un mes, como en ciertos momentos del mes, según la posición de la Luna,
se repiten estados emocionales, se repiten reacciones ante diferentes situaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que no me estoy adaptando mecánicamente, que no me estoy adaptando conscientemente a la nueva situación. Hoy estamos en un momento así, muy particular. Así, y que justamente la naturaleza del momento presente pide una adaptación consciente, ¿no? Una nueva reacción. Si yo quiero reaccionar a los eventos actuales, en este momento, ¿no? Junio 2020, como lo hacía hace 3 meses, va a haber una inadaptación. Va a haber un cortocircuito. Exactamente. Y así estamos, ¿no? En este momento, entonces, ¿qué mejor oportunidad para dejar los aspectos mecánicos, dejar las reacciones mecánicas y empezar a desarrollar nuevas cualidades que están en la carta natal? Como decíamos, es una transformación, una alquimia interior que podemos hacer, ¿no? Para usar esas mismas energías que se expresan de una forma mecánica, ahora de una forma consciente. Esto no va a ser solamente con la luna, vamos a tener que conocer cómo expresar la naturaleza de nuestro ascendente, por ejemplo, que justo vamos a hacer un taller en relación a esto próximamente, cómo usar más en profundidad Mercurio, la claridad, la inteligencia, la capacidad de análisis y comprensión, cómo usar más conscientemente Venus, los valores, los sentimientos, a qué le dedico mi afecto, cómo desarrollar sentimientos superiores, Marte, que ejecute todo eso de una forma creativa y consciente y que no sea una impulsividad guiada por cualquier reacción del momento. Y la luna, ¿cómo funcionaría armónicamente, creativamente? Es emoción, el movimiento ordenado, armónico de esta combinación de pensamientos, de emociones, de estados, de impulsos. La luna representaría el movimiento armónico de todo eso si sabemos cómo combinarla en nuestra carta natal. Por eso cuando hacemos la carta vemos todos los planetas en conjunto, pero te vamos explicando de aparte, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, la luna estaría acompañando a estos, digamos, planetas que son las funciones psicológicas de la persona, pero como bien explicabas en otros videos, cuando funcionamos solo con la luna, entonces ahí es donde, digamos, no estaría funcionando también esa energía, ¿no? Hay una mecanicidad, ¿no? Y reacciono siempre de la misma forma y eso no me da los resultados que espero. Por eso explicamos que es el ascendente, que es el yo, que es la vigilia, ¿no? Que es lo que tiene que dirigir la energía y en ese sentido acompañaría a la luna, que sería el estado emocional, la calidad emocional de la persona. Bueno, trajimos ejemplos para mostrarte diferentes casos, ¿no? Elegidos así de todo el archivo que tenemos de cientos de cartas aquí en el Centro Astrológico Aztlán. Para que busques también tu luna natal, si no sabes todavía en qué signo la tenés, y puedas ver otros personajes que expresan. Tengan en cuenta que, como decíamos, la luna es uno de los 10 planetas que estudiamos en la carta natal, y además hay que ver todos sus aspectos, ¿no? Sus relaciones con los demás planetas, así que estamos viendo como un pedacito, ¿no? Es un recorte, ¿no? Eso. Exactamente, ¿no? De lo que somos. Si no podemos reducirnos a la luna de cada uno, ¿no? No, nunca. Si alguien te dice, ay, vos tenés la luna en este signo, sos así, asá, y por eso te pasó esto que otro, mejor deja el comentario ahí y investiga más astrología, porque no podemos definir el carácter de nadie por solamente la luna en el signo en que la tenemos. O es muy común cuando uno comienza a estudiar astrología, empezar a interpretar una carta solamente por un aspecto, y en general tenso negativo, ¿no? Entonces uno se obsesiona con una cuadratura, con una tensión, cuando vemos que en realidad siempre es toda la carta. Claro, no confundir una parte con el todo, ¿no? Eso es fundamental en la astrología. Bien. Bueno, vamos a ir viendo para los 12 signos, 12 cartas astrológicas de 12 personajes elegidos al azar. Comenzamos. Bien, bueno, para la luna en Aries, esta es la carta de Malcolm X, Malcolm X. Quien fue luna en Aries, ¿no? Era un arquetipo del luchador, ¿no? Expresó esas cualidades porque fue uno de los que en las décadas del 60 en los Estados Unidos, ¿no? Luchó por la reivindicación de los derechos de las comunidades afroamericanas. De hecho, fue asesinado a causa de todas sus luchas y expresó, ¿no? De una forma creativa su luna en Aries, con mucho coraje, mucha valentía para afrontar todas las dificultades que tuvo en su vida, ¿no? Sí, enfrentando el peligro con mucha valentía, recibiendo amenazas. Bueno, es un tema que fue muy conflictivo en ese momento como también ahora, y realmente expresó el aspecto más positivo de esta luna, luchando y teniendo mucho coraje frente a lo que estaba viviéndose en ese momento, ¿no? Enfrentar, ¿no? Ese aspecto combativo de Aries. Bueno, para la luna en Tauro, bien, vamos a mostrar.
Está ahí en la misma Ahí posición. Tenemos la carta de Carl Gustav Jung, psicólogo, psiquiatra suizo, astrólogo también. ¿No? Estudiamos mucho sus ideas y practicamos su psicología aquí en el Centro Astrológico y en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. ¿Quién tenía la luna en Tauro? ¿No? ¿Qué le permitía, qué cualidades poseía, ¿no? Viendo un uso consciente de esta luna en Tauro? Bueno, algo que no muchos saben, pero Jung tenía grandes capacidades artísticas, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en el Libro Rojo, donde vemos varias de sus pinturas, donde él expresaba parte de esta luna en Tauro, que tiene que ver con lo artístico y también con una afinidad con la naturaleza. Claro, una relación muy armónica con el mundo material, ¿no? En vez de estar poseído por la materia, usaba la materia en forma creativa, ¿no? A su favor. Que eso justamente podría verse ese lado negativo de la luna como muchos deseos, ¿no? Y volcados hacia lo material de forma compulsiva. Y en cambio él lo que expresaba era una afinidad con la naturaleza y por eso justamente él se construyó un retiro en Bollingen. Al final, ya en los últimos años, ¿no? Los últimos años de su vida, sí. Donde él, bueno, no solamente él construyó con sus propias manos la casa, sino que además esculpía la piedra y con mucha habilidad y mucha destreza, ¿no? Bien concreto, ¿no? Tauro, la roca. Hay una frase muy linda de Jung que dice, habla acerca de lo difícil que es ser simple, ¿no? Y eso es bien Tauro, ¿no? Porque es el disfrutar de la simpleza de las cosas, ¿no? Pero sin apego a eso, a la vez, dando un lugar correcto a la materia. Bueno, para Luna en Géminis tenemos un actor famosísimo, ¿no? Que todos hemos visto, por lo menos aunque sea una película de Jim Carrey en la vida. Bueno, muy poseído por la luna en Géminis, ¿no? La podemos mostrar acá. Bueno, una luna en Géminis que va a expresar con esa facilidad, con esa comodidad, la adaptabilidad, la versatilidad, la doble personalidad. Y de hecho, muchas de las películas que ha tenía hecho, ¿no? ese tipo de roles, ¿no? Sí, bien Géminis con las contradicciones, ¿no? Las doble caras. Y el humor también, ¿no? Tal cual. Géminis como uno de los signos de los humoristas, el bufón, ¿no? Así que bien acá marcada esta luna en Géminis en el caso de Jim Carrey. Para la luna en Cáncer. En Cáncer, bien. Ahí estamos. La carta de George Orwell, escritor, ¿no? Novelista. Escritor, novelista. Bueno, una de sus obras más conocidas, 1984. Muy actual, a pesar de que ya los tiene tiempos que varias corren. décadas. Exactamente. Bueno, esta luna en Cáncer, expresada en un sentido positivo en su persona, mostraba estas cualidades de imaginación, ¿no? Para la literatura, para las novelas. Canalizar, ¿no? Las fantasías tan características tanto de la luna como de Cáncer, porque la luna rige Cáncer, ¿no? Así que está fuerte en ese sentido, decimos cuando tenemos la luna en Cáncer, y una buena forma de ordenar ese movimiento, ¿no? De esa condensación de imágenes. Cáncer es el signo de lo inconsciente profundo, ¿no? Así que una conexión con temas muy humanos. Cáncer es el signo de la familia humana en un nivel más profundo, ¿no? Sí, humanista en ese sentido, porque toda su obra y su literatura muchas veces, bueno, criticaba la falta de humanismo. Y visionario también. Sí, adelantado a su época. Tal cual, porque lo que escribiera, ¿no? En aquel entonces es prácticamente una descripción perfecta de la realidad que estamos viviendo de profecía. Hoy, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora para Luna en Leo. Sí. Tenemos la carta de Eva Perón, ¿no? Un personaje muy importante aquí en la Argentina. Luna en Leo y destacada, ¿no? Allí elevada, decimos, cuando está, por ejemplo, en la casa 10, como la vemos acá. Bueno, Leo es el signo del liderazgo, ¿no? La luna tiene que ver con lo femenino, ¿no? Es, bueno, la madre de un pueblo, se la llamaba la madre espiritual. De hecho, ahí tiene Neptuno también en casa 10 de la nación. Mucho carisma, ¿no? Mucha expresión de su personalidad, muy sociable. Fue actriz también a los comienzos, ¿no? Y luego, bueno, decidió otro destino para su vida. Bueno, muy expresiva también, ¿no? Y muy magnética también en este sentido. La capacidad ¿no? magnética, incluso a la hora de hablar, generaba eso, que es una característica bien leonina, ¿no? Totalmente. Bueno, para Luna, ¿qué sigue ahora? En Virgo. En Virgo. Tenemos la carta de otra escritora, ¿sí? Que hemos mostrado no hace mucho en algún video, de J.K. Rowling, ¿no? Bueno, famosa por la saga Harry Potter.
Y Luna en Virgo, bueno, ¿cómo se Ahí la expresa vemos. esto? Muy claro, ¿no? Los detalles. Bueno, esa capacidad, claro, para descripciones, sí, muy detallistas y muy metódica en esta cantidad de obras que escribió muchísimos libros, ¿no? Entonces podemos ver en estos ejemplos también formas de canalizar, ¿no? De forma creativa las cualidades que aporta la luna de esta forma más automática, como decíamos, ¿no? Podríamos hacer también análisis de la personalidad viendo si la persona expresa o no su ascendente, por ejemplo, o si expresa más su energía solar, ¿no? Acá ella tiene muchos planetas en Virgo, así que le llevó tiempo desarrollar la historia, no sé cuántos, sí, 8, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuántos libros de Harry Potter escribió para desarrollar toda una historia, ¿no? Mucho detalle. Exactamente. Después Bien. tenemos Bueno, seguimos con la carta siguiente. Luna en Libra. Luna en Libra tenemos a Niels Bohr. Niels Bohr, bueno, fue un físico, premio Nobel de la Física, reconocido principalmente por sus aportes a la física cuántica y a la investigación de la estructura del átomo, ¿no? Interesante, bueno, el caso de Niels Bohr tiene la Luna, la vamos a señalar acá, en Libra. También muchos planetas en Libra, ¿no? Y Muchos uno diría, planetas en qué raro, Libra. un físico de Libra. Sí, Libra un tienen físico que de ser Libra. artistas, ¿no? A veces tenemos como ese Claro. estereotipo de los signos y nos olvidamos de que hay niveles de conciencia y tipos psicológicos, ¿no? Y de que de un mismo signo se pueden expresar muchas variantes, es decir, hay muchos niveles de expresión de las 12 formas zodiacales, de los planetas, de las casas, como estamos viendo en otra serie también, ¿no? Así que él tenía un stellium en el signo de Libra, Sol, Sí. Luna, Mercurio y Urano, Y muy Urano. importante acá. Sí, Urano, que tiene que ver justamente, bueno, con esta capacidad para la investigación, digamos, del mundo subatómico, ¿no? Y de capacidad científica. ¿Y cómo se expresó Libra acá? Bueno. Que está con Urano, ¿no? Ahí cambia, ¿no? Cuando tenemos planetas juntos en conjunción, pero ¿en qué sentido se expresó Libra en su Bueno, en su interesante, si vemos acá junto a la foto pusimos el escudo, el emblema que digamos decidió o eligió, mejor dicho, en Niels Bohr para representarse como el escudo de armas, y vemos que hay un símbolo que no nos parece capaz un poco curioso, no sabemos bien qué es ahí, que es un Xinjiang o el Tai Chi Tu, mejor dicho, que tiene que ver con el taoísmo y es el principio de la complementariedad, ¿no? La Y unión. la unión, Libra. exactamente, la conjunción de los opuestos. Y esto es justamente lo que él, digamos, uno de los principios que él descubrió en la física, encontraba este equilibrio entre opuestos, y eso directamente lo llevó a su propia vida, ¿no? Entonces vemos que también se interesó por temas relacionados con temas místicos, y el taoísmo habla del equilibrio, y de estar en el Tao es estar en el centro y en el equilibrio, nada, digamos, en demasiado o en exceso, y como todo, digamos, cada fuerza que va en una dirección, bueno, en sí misma tiene a su opuesto. Y vos antes me explicabas, ¿no? Acerca de controversias en sus teorías, en contraposición a otras teorías que había en el momento, Sí. que tenía una cualidad muy libriana, ¿no? Lo que me contabas antes. Bueno, exactamente. Él entablaba conversaciones con Einstein donde a los descubrimientos que estaban haciendo no se ponían tan de acuerdo en cuanto a las explicaciones de cómo se daban ciertos fenómenos físicos, ¿no? Entonces, Niels Bohr abogaba más por lo que era en principio de indeterminación, donde él decía que hasta que no se abría, por ejemplo, la caja donde se había enviado algo, ¿sí? Cualquier objeto, no sabíamos, o sea, hasta el momento en que se abría la caja, él decía que a la vez estaba y no estaba el objeto ahí, ¿no? Había un 50 y 50% de posibilidades, que esto es una cualidad, Muy digamos, propia de justamente Libra. bien libriana, ¿no? Bueno, para Bien. Luna en Escorpio trajimos, por ejemplo, la carta de un gran director de cine, vamos a Sí, ahí mostrar está. ahora, de Francis Ford Coppola. Tiene, ¿no? Su Luna Ahí estamos. en Escorpio, en la casa 11. Sí. Una forma, ¿no? de mucha intensidad, profundidad, ¿no? Y podemos ver en películas que ha hecho donde trata temas profundos, ¿no? Sí. Propios del tema de Escorpio, de sacar a la luz, de mostrar, ¿no? Realidades que otros dejarían Sí. ocultas, O ¿no? que están en general no están al descubierto, no están a la luz, ¿no? Muy conocido por la saga del Padrino. Bueno, que de hecho las mafias, ¿no? Y todo y lo que eso se es da bien. en forma oculta, ¿no? En la oscuridad es
Plutón, que es Exactamente. corregente de Escorpio, ¿no? Plutón es Escorpio, es lo oculto y traer a la luz es parte también de lo que él expresaba bueno, en estas películas y también otra muy conocida que fue Apocalipsis Now. Ujú. Tal Que cual, que también, muestra cómo fue sí. la guerra de Vietnam, ¿no? De una forma muy realista, muy directa, ¿no? Como ese Escorpio, que no, Sí. que te puede mostrar las cosas también de forma incisiva, ¿no? Exactamente, y los personajes que pasaban por procesos de transformación profunda, como Martin Sheen o Marlon Brando en estas películas, Ujú. que también expresaban un carácter, digamos, de Escorpio de la transformación o de Plutón, ¿no? Ujú, tal cual. Bueno, obviamente decíamos, esto es un recorte de la Sí. personalidad, pero se expresa en el todo, porque la luna es el movimiento que está por detrás, ¿no? Que, como decíamos, condensa y distribuye la energía de todos los demás planetas. Por eso se puede expresar de esta forma en la mayoría de las personalidades. Ujú. Para Luna en Sagitario, El Sagitario, bien. tenemos, bueno, carta de Donald Trump, ¿no? Que tenemos la luna ahí en Sagitario en la casa 5. Bueno, una personalidad y una forma, ¿no? De distribución de energía muy expansiva. Muy expansiva. O sea, eso es completamente. claro, ¿no? Más allá de las opiniones en cuanto a su persona, y Partidismos, tal partidismos cual. y demás, una persona que busca lo grande, que busca crecer, ¿no? En todo Busca sentido, crecer, todo busca es huge, huge. y lo cargan, lo burlan, ¿no? Porque usa mucho la palabra enorme, ¿no? Exactamente. En inglés, y eso es muy, muy propio de Sagitario, ¿no? La Sí, expansión, los expansión, excesos, ¿no? de querer hacerse escuchar, Ujú. ¿no? De ser ferviente en sus puntos de vista. Ujú. Este, Convencimiento, ¿no? Exactamente, Sagitario, capacidad de tal cual. convencimiento. Ujú. Así que eso se ve Se muy claro. expresa. Ujú. Bien, Bueno, para Luna en Capricornio, bien. ahora también vamos a mostrar otra figura política, pero en este caso de Francia, Marine Le Pen, Marine Le abogada, Pen. ¿no? Política francesa, con la Luna en Capricornio. Ujú. Em, Vamos a señalar acá. Es importante, ¿no? En el sentido de lo femenino, ¿no? La expresión, ¿no? De la cualidad también, en el caso de la mujer, cómo está la luna, porque se expresa, ¿no? Más en su vigilia. Bueno, una mujer de firmeza, ¿no? Firmeza Seguridad. que toma un rol de mando, de Ujú, autoridad, de autoridad. de dirigir. Y esto, bueno, lo está haciendo a través de la energía de la luna, ¿no? Tal Incluso cual. vemos que su signo solar es... Es Leo bueno, es Leo. también, otro signo de mucha autoridad, ¿no? Entonces se pone a la cabeza, ¿no? De un partido, de una agrupación, ¿no? Así muy, muy claro. Ujú. Bien. Bueno, para Luna en En Acuario Acuario. tenemos... Ahí está. Bueno, también otra mujer, en este caso Lady Di, ¿no? Que Ujú. expresó también mucho de la energía de su luna, en este sentido de, bueno, quedó como una rebelde, ¿no? En la historia, Sí, sí. para lo que era la forma La habitual de época la y el Inglaterra. contexto en el Ujú. que estaba ella, ¿no? Tal cual, ¿no? Buscando, por un lado, expresando esas cualidades acuarianas del humanismo, ¿no? Y de la búsqueda de estructuras sociales en base a la igualdad, la cooperación, Ujú. ¿no? Y eso le dio esa fama, ¿no? Y ese tono y esa fuerza, ¿no? También para rebelarse contra el contexto en el que ella estaba, que también está en la carta, ¿no? Eso, Ujú, el de haber exactamente. estado allí. Pero buscaba expresar esta cualidad humanista de Acuario, de querer, digamos, integrar a todos y llegar a llevar la ayuda, ¿no? A las personas que más lo necesitaban en el contexto en el que estaba ella, ¿no? Ujú, claro, como buscar renovación, ¿no? En lo social dentro del contexto. También hay que ubicar siempre eso, ¿no? Sí. Bueno, Bien. y por último tenemos para la luna en Piscis, Ahí estamos. la carta de otro escritor, varios Sí, escritores. hoy tocaron varios hoy. escritores. Hermann Hesse, ¿no? Que es bueno, expresó todas las cualidades de la búsqueda profunda, ¿no? Mística, espiritual de, Sí. de Piscis a través de un profundo camino de autoconocimiento que hiciera de la mano de Jung, ¿no? Fue colaborador, discípulo y colaborador de Justamente, Jung. colaborador de Jung y bueno, esta energía de Piscis se veía muy claro en su capacidad, también similar a lo que hablamos de Cáncer, ¿no? Mucha imaginación, bueno, un interés por temas místicos, espirituales, muy conocido por esta novela que escribió Siddhartha, que habla sobre la vida de Buda. Ujú. ¿Sí?
de Siddhartha Gautama. Canalizó también toda la conexión, ¿no?, que da la luna. La luna representa un aspecto de lo subconsciente, ¿no? Lo que está por debajo de la conciencia, y en los signos de agua o en las casas de agua, ¿no?, puede dar una conexión más intuitiva, ¿no?, más directa con todo lo inconsciente, y cómo la puede canalizar una persona o quedar poseído por eso y viviendo en un mundo de fantasía, ¿no? En este caso vemos ejemplos de algunas personas que pudieron canalizar más, en este caso, las lunas en signos de agua, por ejemplo, ¿no? Sí, de forma creativa y utilizando, bueno, este interés, digamos, que ella tenía por lo místico, lo pudo expresar en la literatura, ¿no? Bueno, no tenemos más signos, terminamos con los ejemplos. Gracias por participar, por ver el video. Si les interesa conocer más de su carta natal, de astrología y de cómo leer la carta, cómo interpretarla, estamos haciendo siempre talleres y cursos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán, de forma online para todo el mundo. También hacemos las consultas personalizadas, así que pueden escribirnos, ponerse en contacto, y les vamos a dejar ahora, antes de despedirnos, 2 invitaciones a las próximas actividades que tenemos estas semanas. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias por participar. Esperamos que estén muy bien. Les mandamos un saludo aquí desde Buenos Aires, Argentina, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller de astrología sobre la cruz astrológica y los 4 elementos en la carta natal. En este taller vamos a ver el significado práctico de tu ascendente y medio cielo. Acá tenemos un gráfico, un dibujo de una carta natal, donde siempre encontramos y comenzamos al interpretar una carta natal por el ascendente, por el medio cielo como parte de la cruz astrológica, que son 2 puntos muy importantes que nos pueden ayudar a conocer y a expresar nuestra misión en la vida, conociendo y expresando con conciencia lo que estos 2 signos y la interpretación de estos 2 signos según sus regentes en la carta natal, nos va a dar una importante información sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. También en el taller vamos a ver cómo conocer, cómo calcular los 4 elementos en la carta natal. Esto es si tengo un énfasis o una ausencia de alguno de los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire o el agua. Que los 4 elementos son no solo la estructura base de los 12 signos del zodíaco, sino que son la estructura base de todo lo que existe, de nuestra vida física, psicológica y del mundo. Cada elemento representa en lo psicológico una de las 4 funciones y nos pueden dar una valiosa información para ver de qué base psicológica partimos, más intelectuales, emocionales, más conectados con las percepciones y las sensaciones físicas, la intuición. Bueno, de todo esto vamos a hablar en relación a los 4 elementos, y como parte del taller, por anotarte y participar, te vamos a regalar un dibujo, el dibujo de tu carta natal, así como lo realizamos en el Centro Astrológico Aztlán, como lo ves en los videos. Abajo, como siempre, te dejamos toda la información. Si querés participar, podés contactarnos. Te esperamos. Chau. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos de año a año para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos. Tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses,
Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta, como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido durante por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal, hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último, hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos. Chao.